En lo más profundo del Amazonas, un simple corte de pelo se convirtió en el comienzo de una historia de perdón, esperanza y salvación. No imaginarás lo que Dios hizo a través de una iglesia que flota, el perdón y un corte de pelo. Estas son las historias de 4 vidas tocadas por una iglesia flotante, un barco llamado Esperanza del Amazonas, que navega por el río Amazonas. En Brasil, la iglesia flotante fue adquirida gracias a las ofrendas de 13º sábado del año 2016. Jair, una tarde, mientras paseaba por su aislado pueblo, situado a una de las márgenes del río Amazonas, Jair vio a varias personas subir a un barco blanco. El barco había atracado hacía poco, y Jair vio que la gente iba a una reunión. Decidió ir él también. Aunque casi todos los 150 asientos del salón de culto de la iglesia flotante estaban ocupados, él encontró uno vacío y se sentó. Aquella tarde, el pastor de la iglesia flotante, Cassie, predicó sobre el perdón. El perdón era un tema doloroso para Jair. Él había visitado muchas iglesias en busca de perdón, pero todos los dirigentes religiosos le habían dicho que su pecado era imperdonable. Cuando era más joven y consumía drogas, había matado a un hombre por venganza, pues el hombre había matado a su hermano. Ahora Jair tenía 32 años y anhelaba el perdón de Dios. Aunque llegó a la iglesia flotante sin ninguna esperanza de perdón, esa noche oyó que Dios puede perdonar todo y cada uno de nuestros pecados, y lo creyó. Jair volvió la noche siguiente y también a la siguiente para escuchar más predicaciones. Al final de las reuniones, le entregó su corazón a Jesús y se bautizó. Era un hombre perdonado y redimido. María no quería ir a la iglesia flotante a pesar de que su esposo acudía a todas las reuniones. Al terminar la serie de estudios bíblicos, él decidió bautizarse, y entonces fue cuando María decidió subir al bote para asistir a la última reunión. Al día siguiente, cuando el pastor Cassie dirigía los bautismos, María dijo que su esposo únicamente podía bautizarse si ella se bautizaba con él. El pastor no supo en ese momento qué hacer. Oró y acabó bautizándola a ella y a su esposo. Después la incluyó en un programa de discipulado que siguen todos los nuevos conversos. A través del programa, María aprendió verdades bíblicas que se había perdido en las reuniones. Hoy, ella y su esposo son miembros fieles y activos de la iglesia en su aislado pueblo del Amazonas. Geisiane. Una mujer de 38 años llamada Geisiane se acercó al pastor Cassie después de una reunión. Cuando era niña, iba a la iglesia, le dijo. De adolescente, dejé la iglesia, pero esta noche he decidido volver a la iglesia. A través de la iglesia flotante, Dios había reclamado otra alma para su reino. Paulo nunca había dejado la iglesia porque, para empezar, nunca había ido. Este hombre, de 60 años, le había prohibido a su esposa ir a la iglesia, pero ella salía de la casa, sin que él se diera cuenta para poder asistir. Al volver a casa, siempre se enfrentaba a una gran pelea con Paulo. Pensaba que su esposo nunca iría a la iglesia. Cuando el pastor Cassie y su equipo llegaron a la casa, no le dijeron nada a Paulo sobre la iglesia. Hablaron de su vida cotidiana y de sus aficiones, incluida la pesca. Y le enviaron un barbero a su casa, porque necesitaba un corte de pelo. Paulo vivía en lo alto de una colina y le costaba descender al pueblo. El día que le cortaron el pelo, decidió ir a la iglesia flotante. Cuando llegó al barco, Paulo abrazó al pastor Cassie y a los demás miembros de su equipo. ¿Quiénes son ustedes que hasta se preocupan por la cantidad de pelo de mi cabeza?, preguntó. Paulo asistió al resto de las reuniones y se bautizó con toda su familia. El pastor Cassie alababa a Dios por cada alma reclamada a través de la iglesia flotante. Cada persona tiene su propia historia, nos dice. Dios nos ha estado enviando a personas especiales y nos está guiando a su manera especial. La iglesia flotante, llamada Esperanza del Amazonas, está llevando esperanza a muchas personas gracias a las ofrendas del año 2016. Muchas gracias a todos por apoyar con sus oraciones y donaciones los proyectos de este trimestre, que se llevarán a cabo en Brasil y Chile. Juntos, podemos trabajar para difundir las buenas nuevas del pronto regreso de Jesús. ¿Qué te pareció esta historia de transformación? Déjame tu comentario. ¿Qué milagro crees que Dios puede hacer hoy en tu vida o en tu comunidad? Y si este testimonio tocó tu corazón, comparte este video para que más personas conozcan que Jesús sigue obrando incluso en los lugares más remotos del mundo.